Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Buenas noches, querido Santiago, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, estimada Elisa? Buenas noches y buenas noches también a todo el auditorio. Santiago, han dado seguimiento puntual también a estas iniciativas, sobre todo, por supuesto, las que tienen que ver con la protección de derechos humanos, con el respeto a los mismos. Y bueno, hay distintas voces, las voces de toda la llamada 4T y las voces de la oposición. ¿Qué decir a nuestra audiencia en estos momentos que escuchan una cosa u otra y además escuchan la voz tan poderosa del presidente todas las mañanas en donde va a desglosar cada una de sus propuestas? Y claro, cuando uno escucha, ayer cuando presentó las iniciativas, estaba aquí Alfonso Ramírez Cuellar, él era muy optimista en relación, por ejemplo, a las pensiones y hablaba de pues esto que podría ser muy benéfico para la ciudadanía, para la población. ¿Cómo lo evalúan? Así es, estimada Alicia, es un paquete muy amplio de varias iniciativas. Son 18 de carácter constitucional y 2 de leyes secundarias. Sí. No han sido presentadas como iniciativas preferentes, pero ciertamente están marcando toda la discusión pública y seguramente impactarán en la agenda legislativa en lo inmediato. A nosotros, como Centro de Derechos Humanos, sin soslayar que hay dimensiones de análisis muy relevante sobre el impacto de estas propuestas en una coyuntura ya electoral, sobre la propia elección de la fecha y el formato en que se hizo, desdeñando la ceremonia oficial de conmemoración de la Constitución, sí. Nos parecía que desde nuestra identidad tocaba señalar los temas en donde estas iniciativas impactan en los derechos, Elisa. Y desde esa perspectiva encontramos que hay algunas de las iniciativas que dan pasos en la dirección correcta en temas de derechos. Nos parece sobre todo que en temas de derechos sociales, Elisa, la parte de salario mínimo, la parte de vivienda, también en derechos ambientales, al prohibir el fracking, al prohibir la minería a cielo abierto. Incluso destacaríamos los temas de derechos colectivos indígenas, aunque la iniciativa es incompleta y deja de lado los temas territoriales que para los pueblos y comunidades indígenas son muy importantes. De todos modos, avanza en el reconocimiento de las comunidades como sujetos de derecho público. Ahora, junto con estos pasos en la dirección correcta, hay una serie de propuestas muy preocupantes que prácticamente diluyen los beneficios de estos avances de derechos sociales por su impacto negativo en derechos civiles y políticos, Elisa. Y nos parece que es el caso. Nosotros destacamos 5 temas preocupantes. ¿Sí? La ampliación de la prisión preventiva oficiosa para nuevos delitos. Ya hemos hablado mucho de cómo eso, la Corte Interamericana señaló que es incompatible con los derechos humanos. Sí. En segundo lugar, Elisa, la reforma electoral. Sí nos parece que la propuesta de que magistrados electorales y consejeros electorales de la instancia que organice las elecciones sean electos por voto popular desfigura la naturaleza de estas instituciones y que reducir la representación proporcional disminuye la pluralidad de nuestras cámaras. Nos parece también preocupante, Elisa, la eliminación de algunos de los órganos constitucionales autónomos, sobre todo del INAI y del Coneval. El primero responsable de la transparencia, como sabemos, el segundo responsable de evaluar la política social. Ambos son órganos garantes de derechos que no deberíamos perder, pero sobre todo te diría, Elisa, desde la perspectiva del Centro PRO, que las preocupaciones más profundas son el tema de la justicia, porque se avanza en abrir a la elección ciertamente indirecta, pero al final con un mecanismo arriesgado de jueces, magistrados y ministros de la Corte, lo que se acompaña con la creación, Elisa, de un tribunal de disciplina judicial que parece la iniciativa pues prácticamente omnipotente y que puede ser una amenaza muy seria a la independencia judicial. Y finalmente, y perdón por extenderme, Elisa, pero con adelante. esto cierro,
nos preocupa sobremanera la reforma sobre Guardia Nacional, Sí. porque no solo es entregarle la Guardia a la Sedena, sacándole la vuelta así a algo que la Suprema Corte ya estimó inconstitucional. En ese sentido es una reforma que se parece a la que impulsó el gobierno calderonista cuando elevó a la Constitución el arraigo para volver constitucional lo que se había decretado inconstitucional. Pero también, Elisa, porque la propuesta implica dotar de fuero militar a los elementos de la Sedena que integren la Guardia Nacional. Y eso en nuestra experiencia es una garantía de impunidad y un incentivo para que se abuse de los derechos humanos. Sí. Y la reforma finalmente propone modificar el artículo 129 de la Constitución para que prácticamente no haya límites a lo que se puede entregar a las Fuerzas Armadas en cuanto a tareas públicas, y eso es francamente muy preocupante. Entonces, habiendo estos 5 aspectos de preocupación, pues las otras cuestiones de derechos sociales, derechos indígenas y derechos ambientales quedan un poco diluidos y las preocupaciones se vuelven pues más prevalecientes frente a los posibles avances que podría implicar este paquete de reformas, Elisa. Sí, Santiago, me parece que ha sido muy claro, muy conciso, porque además se trata de 20 iniciativas, como bien mencionas, es un paquete amplísimo y darse como estos puntos clave para considerar. Y, por ejemplo, para contrarrestar también este discurso que escuchamos todos los días y que se replica en todos los medios de comunicación públicos, privados, en las redes oficiales, y no tenemos ese contraste que nos pueda hacer reflexionar sobre las preocupaciones y las implicaciones que tendrían cambios de esta naturaleza. Por ejemplo, hay unas cosas muy que pasan muy bien ante la opinión pública. Por ejemplo, que se quiten los pluris porque van a ser menos legisladores. Qué bueno, queremos menos porque no hacen nada, porque nos cuestan menos, lo que sea. Sí, pero hay que explicar que justamente los legisladores plurinominales tienen que ver con este reflejo de las votaciones. Las personas que votan por partidos que no alcanzan tener un legislador, para eso se utiliza esta representación proporcional, para que tengan una representación en el Congreso, en las legislaturas. En fin, son cosas que no son tan claras, y cuando se dicen así nada más de que bueno, nos cuestan mucho, va para atrás, ¿no? Es difícil y puede ser muy atractivo el discurso. Sin duda, Elisa, vivimos en tiempos de mucha polarización y lamentablemente este paquete es acompañado de una narrativa muy fuerte que afirma que ninguna reforma en el pasado reciente ha beneficiado al pueblo mexicano. Esto no es cierto. Podemos señalar, por ejemplo, la reforma constitucional de 2011 que amplió los derechos humanos, que fue respaldada prácticamente por todas las fuerzas políticas. Pero también desde el otro lado de la oposición, Elisa, se rechaza de conjunto todo el paquete como si no contuviera algunos aspectos que sí responden a necesidades muy puntuales, como la prohibición del fracking, una técnica de explotación de hidrocarburos muy lesiva para el medio ambiente. Ahora, aspectos como el de la representación proporcional tienen muy mala prensa, requieren de una explicación que además es árida, es técnica, pero es muy importante recalcar que gracias a eso las minorías pueden tener voz en el Congreso de la Unión y ser representadas, e históricamente eso ha ayudado a ampliar los límites de la democracia mexicana. Sí, tal vez haya que reducir el número de diputados, pero tocar la representación proporcional no es una buena idea. Exacto, porque es cuando tenía la gran mayoría el PRI, por ejemplo, ¿no? Y cuando se da la representación proporcional es cuando empiezan a entrar los partidos de oposición, los pequeños que no alcanzaban a tener legisladores. En fin, mucho que platicar, querido Santiago. Te agradezco la síntesis, la claridad, y sigamos en contacto, si nos lo permites. Al contrario, querida Elisa, siempre con mucho gusto y muy buenas noches. Buenas noches.